Bien. En el DSM-5 además es significativa también una categoría que se agregó que se denomina con la sigla TEPT, que es el trastorno del desarrollo, ¿sí?, modificado para los niños de 6 años o más chiquititos, ¿sí?, antes de los 6, que difieren también en aspectos importantes de los criterios de trastorno de estrés postraumático para niños mayores de 6. Es decir, se agregó también este trastorno por estrés postraumático para niños menores de 6 años, ¿sí? En donde solo se requieren 3 síntomas, ¿sí? Después de los 6 años se requieren 7 síntomas para el diagnóstico y en menores de 6 años solo 3, ¿sí? Que son intrusión, evitación o cogniciones negativas y el arousal o la hiperactivación, ¿sí? Para menores de 6 solo 3 síntomas. Bueno, esto tiene que ver la epidemiología con datos y estadísticas, ¿sí? Bien, algunos factores de riesgo entonces también, algunos estudios revelaron que los factores relativos a la experiencia subjetiva del acontecimiento, ¿no? Es decir, cómo cada persona vivenció, experimentó estas situaciones de riesgo, ¿sí?, o de eventos traumáticos, incluyen también el miedo peritrauma y la amenaza a la vida percibida. Es decir, ¿no? Es decir, cómo se percibe una amenaza ante la vida, aunque el evento, por ejemplo, o el suceso traumático no haya sucedido, ya se percibe una amenaza para la vida, ¿no? O en un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Puede ser que el accidente no haya sido tan catastrófico, ¿no? O que no haya habido repercusiones como muy graves, pero que sin embargo la persona en su experiencia subjetiva haya sentido, ¿no?, o haya vivenciado una amenaza, ¿sí?, a la vida, aunque el evento y el suceso no haya sido, el hecho en sí, ¿no?, no haya sido tan grave, donde decís, bueno, sí, la verdad que se pudiera haber muerto alguien, o me pudiera haber muerto yo, ¿no? De todas maneras, una persona en su propia experiencia subjetiva puede sentir esta amenaza del riesgo de vida, ¿sí? Y las variables también postraumáticas incluyen, es decir, cómo la persona después experimente o en realidad reaccione tras el evento traumático, también va a depender de el apoyo social que reciba, retraimiento social, la comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Obviamente que una persona que ya experimenta un trastorno mental y experimenta un evento traumático, digamos, obviamente al ya estar su salud mental deteriorada, también va a incluir, digamos, que no tenga suficientes herramientas psíquicas saludables, ¿no?, o disponibles para poder procesar este evento traumático. Bueno, también el mal funcionamiento de la familia, el uso de estrategias cognitivas como distracción, supresión del pensamiento, ¿no? Es decir, en vez de la persona poder elaborar y procesar el evento traumático, realiza cualquier otra cosa, ¿no? O sea, se autopersuade de sí mismo, ¿no?, para pensar en otra cosa, distraerse y no pensar en el evento traumático. Pero bueno, es también como un mecanismo de defensa que a la larga obviamente no es que desaparece, me voy al gimnasio, entonces me olvido y ya está, ¿no? No, porque en algún momento eso te va a repercutir más fuerte todavía. Es decir, en conclusión, es necesaria la elaboración de la situación del evento traumático para que se pueda superar, porque si no se elabora, si no se procesa, no se supera, ¿sí? Bien. Algunas características clínicas.
respecto a los eventos traumáticos. Entonces, algunas reacciones peritraumáticas, ¿sí? Cuando se enfrenta entonces un evento traumático, los niños y adolescentes a veces muestran respuestas psicológicas inmediatas, ¿sí? Las reacciones experimentadas durante un trauma e inmediatamente después se llaman peritraumáticas, ¿sí? Es decir, no sé, desde signos hasta síntomas, ¿sí? Es decir, desde estar angustiados, depresivos, tristes, hasta, obviamente, llorar, ¿sí? O cualquiera de estos otros síntomas. Y estas peritraumáticas también han sido identificadas como robustos predictores del desarrollo del trastorno por estrés postraumáticos en adultos, ¿sí? Y hay dos tipos de reacciones peritraumáticas, la angustia y la disociación, ¿sí? Es decir, se trata de disociar la realidad. A veces también se niega la realidad, ¿sí? Dependiendo de la experiencia subjetiva y dependiendo de los mecanismos que se utilice para esa elaboración o tratar de pasar ese momento. La angustia peritraumática se introdujo como una medida de la intensidad del trastorno por estrés postraumático según el DSM-4, ¿sí? Y los índices de reacción emocional, por ejemplo, miedo, horror o también pérdida del control intestinal, por ejemplo, ¿no? Experimentada durante o inmediatamente después de la exposición a un evento traumático, también se evalúa sentimientos de impotencia, tristeza, vergüenza, frustración, ¿sí? Y la disociación peritraumática se refiere a alteraciones en la experiencia del tiempo, el lugar, las personas, durante o inmediatamente después de la exposición al trauma, ¿sí? Bien, vamos a salir un poquito de acá. Las reacciones por estrés agudo, ¿sí? Ahí, el CIE-10, ¿se acuerdan que creo que, no me acuerdo si se lo aclaré, pero me parece que sí, en una primera clase que les decía que las descripciones, es decir, los síntomas y cómo se engloban los trastornos en el DSM-5 se agruparon con las categorizaciones que hace el CIE-10 y que por eso el DSM-5 muestra dos códigos, son números, que aparecen adelante de los diferentes trastornos, ¿no? A fin de clasificarlos, y aparecen dos. Uno que corresponden al CIE-10 y otro que corresponden al DSM-5, ¿no? Pero que conjuntamente se han elaborado. Entonces, en el CIE-10 lo denominan reacción de estrés agudo y en el DSM-5 el trastorno por estrés agudo. ¿Se acuerdan que recién dijimos que el trastorno por estrés agudo era aquel que duraba como como máximo un mes, ¿sí? El peritraumático unos días, unas horas, ¿sí? Y ya pasando a estrés agudo era como máximo un mes, ¿sí? Bueno, reacción de agudo, lo que hace el CIE-10 y el DSM-5, ambas descripciones son muy similares y difieren muy poquito en su marco temporal. Uno lo marca a inicio de 2 días después, ¿sí? Y otro 3 días después, ¿sí? Pero lo que es, se le da más relevancia a lo que definió el DSM-5 como trastorno por estrés agudo, que utiliza los criterios del DSM-5, ¿sí? Y bueno, hablábamos de la corta duración, de reacciones incapacitantes, de estrés al trauma, del trastorno de estrés postraumático, y también para identificar individuos en riesgo de trastorno de estrés postraumático un mes más tarde. Para el trastorno de estrés agudo requiere, para el diagnóstico, ¿no? Según el DSM-5, se requiere que esa persona esté expuesta a un acontecimiento traumático, es decir, una muerte real, una amenaza de muerte, lesiones graves, amenaza de violación sexual también incluye, y el criterio diagnóstico principal requiere un mínimo de 9 a 14 síntomas en cualquier grupo, ¿sí? Que ahora vamos a ver eso. Incluyendo también síntomas de intrusión, es decir,
sueños, por ejemplo, recuerdos angustiosos, ¿sí? Mucho estrés tras la exposición también a estos como recordatorios, ¿no? Recordar estos sucesos, reacciones fisiológicas, ¿sí? Síntomas disociativos, ¿sí? Síntomas de evitación, ¿sí? Tratar de evitar también lugares, a lo mejor, sobre todo los que suelen ser más graves son los accidentes automovilísticos, ¿no? Aquellos que son de gran intensidad, ¿no? Tienen después como síntomas la evitación, ¿sí? Esperen que los síntomas síntomas de excitación también, como irritabilidad, comportamientos agresivos, etcétera. Y esto que decía, no duran más de 3 semanas. Sí, como mucho tiene que durar un mes, ¿sí? El trastorno por estrés postraumático, dijimos que, bueno, dura al menos, dura más ya pasado el mes, ¿no? Esperen que voy a bajar un poco acá. Bien, y tenemos el diagnóstico por estrés postraumático, incluye los mismos criterios que el de la exposición que el trastorno por estrés agudo, ¿sí? Es decir, la exposición a la muerte o amenaza de muerte o grave peligro, lesión, violación sexual real o amenazada, ¿sí? Y requiere uno de los síntomas de intrusión, ¿sí? Que incluye sueños angustiantes recurrentes, recuerdos, lo que hablábamos recién respecto al trastorno por estrés agudo, evitación persistente de estímulos internos o externos asociados al trauma, 2 síntomas de alteraciones negativas en la cognición y el estado de ánimo, ¿sí? Culpa persistente y distorsionada, propia de otros, ¿no? El estado emocional negativo persistente, disminución de interés o participación en actividades significativas, incapacidad persistente para poder experimentar emociones también positivas. Ahí está. 2 síntomas también de alteraciones en la excitación o la reactividad, ¿sí? Que es irritabilidad, comportamientos agresivos, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problema en la concentración, problemas en el sueño, ¿sí? Bien, estos son entonces los síntomas que se requieren para el diagnóstico de lo que es el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Uno de los síntomas de intrusión, ¿sí? Evitación persistente, 2 síntomas de alteraciones negativas en la cognición y 2 síntomas en la excitación o la reactividad, ¿sí? Para hacer el diagnóstico también se requiere que los síntomas duren más de un mes, estén asociados a un malestar clínicamente significativo, esto, ¿no? Que es decir, que ese malestar de estos síntomas persistan en varios ámbitos, al menos 2 ámbitos, ¿sí? En el contexto de donde ese niño o adolescente está inmerso y también genere un deterioro en el funcionamiento de la persona, ¿sí? Y se han hecho 3 modificaciones para este subtipo, que son los cambios en los síntomas de reexperimentación y respecto a los síntomas de evitación y las alteraciones negativas en la cognición y en el estado de ánimo, los criterios para niños de edad preescolar, ¿no? Esto ya lo dijimos, esto que para los niños de preescolar, es decir, menores de 6 años, se requieren 3 nada más síntomas, ¿sí? Bueno, también se hace un diagnóstico diferente. Esta tabla está para el otro lado, a ver si la puedo girar. Ahí está, voy aprendiendo. Bueno, también hay diagnóstico diferencial, ¿sí? Esto es el grupo de síntomas, ¿sí? La descripción del síntoma y si es trastorno por estrés traumático. Esta tablita es para
es en niños de 6 años, ¿sí? Menores de 6 años, ¿sí? Que es el diagnóstico diferencial para niños menores de 6 años, que se requerían 3 síntomas, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, evento traumático experienciado directamente, ¿sí? Presencia de un evento traumático ocurrido a otros, conocer a un familiar o amigo que ha vivido un evento traumático, esto que decía, ¿no? Puede estar en exposición al trauma, puede que solo esté en el momento donde sucede y en el lugar donde sucede, pero que no le pase a él sino a otro, y también que un tercero le cuente, ¿no? Y esto sucede mucho cuando vieron los adultos hablan y están contando, no sé, y una persona le cuenta a la otra adulta acerca de el suceso que ha vivido y los niños están escuchando, ¿no? Después se generan ideas, porque pensemos que en niños, ¿no? Todavía están en ese mundo todavía como les digo yo, de Disney, ¿no? Del cuento maravilloso, y entonces a partir de lo que van escuchando van creando imágenes mentales, ¿sí? Totalmente, digamos, que no corresponden a la realidad del suceso, sino que son creación propia de su imaginación, digamos, ¿no? Están más expuestos todavía a, digamos, hacerse de una narración una super historia fantástica, ¿no? Entonces, por eso obviamente hay que tener cuidado de lo que se hable en frente de los niños, porque van recreando, ¿no? Propias imágenes mentales distorsionadas con lo que se está narrando, ¿no? Viene ese dicho que dice, bueno, cada uno escucha, ¿no? O entiende lo que quiere, tiene que ver con la percepción propia, ¿no? Es decir, yo capto una cosa, el otro capta otra, el otro diferente otra, ¿sí? Bien, no vamos a leer todo este cuadro, pero acá están todos los síntomas y cuáles se requieren para el diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico de estrés agudo o por estrés postraumático, el que dura como máximo un mes y el que dura más de un mes, ¿sí? Y acá tienen todo, por ejemplo, para el estrés agudo, el que puede que no se dé, el síntoma que no se da, imposibilidad para recordar aspectos del suceso, si no lo recuerda no es necesario para el diagnóstico, impresiones distorsionadas, reducción del interés en actividades diarias, ¿sí? Bueno, este cuadro es súper útil y resume un montón los síntomas, ¿no? Y acá tenemos más, ¿sí? Y acá tenemos también la duración, etc. Uy, otra vez, esperen que ahora tengo que girar para el otro lado, ahí está. Bueno, esto es una información extra relacionada con traumas y con lo que está relacionado con la guerra, ¿no? Imagínense en el contexto actual también qué pasa, ¿no? Cuántos refugiados, ¿sí? Que escapan de sus países en periodos de guerra, que atravesan sobre todo el mar Mediterráneo y en las condiciones que se atraviesan y demás, ¿no? Es decir, los traumas que generan, ¿no? Muchos pierden la vida inclusive en esos viajes escapando, ¿no? Y también algo relacionado con esto, que justo hoy no sé por qué estaba hablando también de este tema, en otra clase, que hay muchos países que dicen aceptar a los refugiados, ¿no? Que escapan de las guerras y demás, y después en realidad utilizan esas personas para otras cosas, ¿no? Es decir, para explotación de personas, la trata de personas, bueno. El trastorno por estrés postraumático puede presentar simultáneamente, esto que decía, síntomas en el estado de ánimo y en la ansiedad, y presencia de trastornos del humor y de la ansiedad, que también debe ser comprobada, ¿sí? Y algunos diagnósticos diferenciales para tener en cuenta son trastorno de adaptación, el trastorno del espectro autista, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Habla acá. El trastorno obsesivo compulsivo, depresión mayor, trastorno disociativo, ser conversivo, psicosis, intoxicación por sustancias y lesión cerebral traumática, que involucre obviamente aspectos neurológicos, ¿no? En estos diagnósticos, como el trastorno por estrés postraumático, dijimos que incluye síntomas del ánimo y de la ansiedad,
¿no? Generalmente el ánimo por debajo, ¿no? Y de la ansiedad, bueno, ya habíamos hablado de esto, y trastornos del humor, que deben ser comprobados cuando están estos diagnósticos, es decir, cuando hay un niño, un adolescente que ya tiene alguno de estos trastornos, ¿sí? Hay que ver que los síntomas del estado de ánimo, de la ansiedad, se refieran a un trastorno por estrés postraumático o en realidad estén acá adentro, ¿no? Es decir, en alguno de este listado. En contraste con el trastorno de estrés postraumático, que requiere que los síntomas estén presentes durante al menos un mes después, ¿sí?, de la exposición al trauma, el TEA se diagnostica durante el primer mes. Y además, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático requiere la presencia de al menos 6 síntomas de 4, ¿sí?, mientras que el TEA solo requiere de 9 de los 14, ¿sí? Esperen que voy a bajar Bueno, para el diagnóstico se utiliza la entrevista, ¿sí? Bueno, acá tenemos también el posparto, ¿no? Y también se puede generar, como posparto, hablamos de la depresión posparto, ¿sí?, que también es otro de los diagnósticos que se realiza, pero también puede ser puede ser que una madre que acaba de dar a luz presente estos síntomas también del estado de ánimo, del humor y de ansiedad, ¿no?, tras un parto, que podrían haberse generado, ¿no?, por malos tratos, ¿sí?, que a veces pasa muchísimo, ¿no?, de enfermeros o de obstetras, ¿no?, de parteras, etcétera. Y también, digamos, si ese parto tuvo alguna complicación, ¿no? Inopsia o, bueno, cualquiera, no sé, que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia porque parto natural no se podía, o porque venía dado vuelta, o porque tenía cordón umbilical alrededor del cuello. Bueno, todas esas experiencias que se atraviesan en el momento del parto exactamente, pueden generar también un trastorno por estrés postraumático, obviamente, porque las circunstancias fueron inesperadas y produjeron un trauma, ¿sí? Bien. Obviamente que este trastorno por estrés postraumático generado en el posparto va a tener ciertas dificultades en el desarrollo del niño que acaba de nacer también, ¿sí? Porque obviamente la madre, al tener ansiedad, angustia generada, ¿sí?, y el ánimo por debajo de lo normal, de lo esperable, obviamente ahí ya va a haber dificultades en lo que tiene que ver con la vinculación, ¿no?, con la vinculación primaria. Bien, bueno, veamos la entrevista y después acá hay un cuadro, estaba tratando de girar la cabeza pero no llego a verlo bien. Instrumentos para evaluar en niños y adolescentes que se utiliza. Bueno, acá tienen toda la data, ¿sí? Le voy a correr un poquito a ver si ahí se ve bien, ¿sí? Estos son los diferentes instrumentos, las edades de aplicación, la duración de aplicación, propiedades psicométricas, ¿sí? Las propiedades psicométricas tienen que ver con las características intelectuales, ¿sí?, que en realidad no se evalúan puntualmente, ¿sí?, pero que dentro de estas evaluaciones se incluye como una visión así como muy por arriba, ¿sí?, de las características de la capacidad intelectual de la persona, ¿sí? Y ahí tienen páginas web donde se pueden sacar también estos instrumentos. Bien, acá tenemos más instrumentos, esperen que otra vez lo tengo que girar porque no veo. Los síntomas postraumáticos en niños y adolescentes influyen y son influidos, como decíamos, por la familia, por el ambiente inmediato, y por lo tanto la evaluación de los síntomas postraumáticos en este grupo de edad debe incluir también la evaluación a su familia. ¿Se acuerdan que en el principio yo les hablaba de la resiliencia, ¿no? Es decir, si ese niño adolescente, ¿no?, ha experimentado él mismo o ha sido
otra persona ha experimentado el trauma, o él ha estado presente pero no lo ha experimentado él, ¿no? Sin embargo, si se rodea, si se rodea de un ambiente protector, es decir, que ofrezca factores protectores, va a poder desarrollar la capacidad de resiliencia, ¿no? Y poder superar ese trauma que le ha generado un evento significativo, ¿sí? Obviamente que si la familia y el ambiente no propicia esto, bueno, lo más frecuente que ocurre es justamente que se genere directamente el estrés. A veces los trastornos por estrés postraumático o el agudo se pueden evitar, ¿sí? Siempre y cuando, como decía, luego de haber este niño o adolescente experimentado él u otra persona o él estado presente en el evento traumático, bueno, reciba justamente la contención, el apoyo, ¿sí?, de su familia, del ambiente, se pueden evitar, ¿sí?, estos trastornos de ansiedad por estrés postraumático. Bueno, las herramientas de evaluación ya habíamos hablado. Y en cuanto al tratamiento, bueno, intervenciones inmediatas para todos, menos de 24 horas después del trauma. Hay, ahora no me estoy acordando específicamente, pero obviamente también hay grupos de, no sé si por ejemplo, en la tragedia de Cromañón hubo todo un grupo de profesionales, sé que tiene una sigla, pero es que ahora no me estoy acordando, pero bueno, es un grupo de profesionales que acude inmediatamente luego de la catástrofe, ¿no?, para poder trabajar con las personas que estuvieron ahí, los sobrevivientes de esa tragedia, pero también con la familia, ¿sí? Tanto de las familias que perdieron, ¿no?, muchos a sus hijos, y otras que no, pero que también de alguna manera estuvieron ligadas a la tragedia, ¿no?, en el sentido de generar la angustia, ¿no?, de llegar al lugar, de ver la noticia de lo que había pasado, llegar al lugar, ver dónde estaba tu hijo, si estaba vivo, si no, bueno, todo eso genera obviamente un trauma, ¿sí?, por la amenaza, esto que hablábamos, ¿no?, es decir, puede ser que estés experimentando o no esa situación, pero que ya la amenaza, ¿no?, la amenaza de que estar pensando, ¿se acuerdan que hablamos? Ansiedad, pensamientos, ¿no? ¿Dónde está tu hijo? Buscarlo, esa desesperación y esa angustia, bueno, también genera un trauma, ¿no? Entonces, tras un evento traumático, ¿no?, se debe dar intervención antes de las 24 horas después del trauma, ¿sí?, para también chequear y poder constatar en qué situación se encuentran las personas, ¿sí?, que experimentaron esa situación traumática, justamente con el fin de prevenir, ¿no?, otros trastornos, ¿sí?, generados por ese evento. Bueno, la mayoría de los niños y adolescentes experimentan, según el enfoque psicológico, algún síntoma psicológico somático inmediatamente después del trauma, ¿no? No siempre esto necesita, como dijimos antes, una intervención, ¿sí?, porque se pueden resolver sin ayuda profesional, obviamente incluyendo la familia del ambiente, ¿sí?, que pueda acompañar estos sucesos. Bien. Esperen que quiero bajar un poco más. Después tenemos enfoques psicofarmacológicos. Podría ser la administración de un medicamento después de la exposición al trauma, pero tienen poco evidencia científica, ¿sí? Es decir, no, a veces después de experimentar el trauma se les da propranadol, ¿sí?, pero se ha ensayado esto y no es una medicación, un psicofármaco que ayude a prevenir un futuro trauma, ¿no? Es decir, se le da el fármaco luego, inmediatamente, de haber experimentado el suceso traumático, pero esto no quiere decir que entonces se contrarresten o se eviten y que después no se propaguen, trastornos por estrés postraumático, ¿sí?
Bien, hay enfoques, ay, no sé qué hice. Ahí está. Hay enfoques también que son, ay, ¿dónde está? Ese mismo, ¿no? Porque hoy estaba revisando otro, sí. Enfoques psicoterapéuticos, ¿sí? Para adultos que no presentan síntomas, para los adultos que presentan síntomas que no remiten rápidamente, ¿sí? Se utiliza la terapia cognitivo-conductual, más o menos de 4 a 5 sesiones, ¿sí? Que también pueden ser eficaz para el tratamiento de lo que es el trastorno por estrés agudo y previene, ¿no?, el desarrollo del estrés postraumático. Es decir, va a durar el mes, ¿no?, o menos, y previene que de ese TEA, ¿no?, del trastorno por estrés agudo, se pase, ¿no?, se complejice al trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Incluso intervenciones como educación, entrenamiento de la respiración, técnicas de relajación, ejercicios basados en la exposición o procesamiento cognitivo. Bien, no hice mucho más que eso, ¿sí? Meditación, relajación. Bueno, el enfoque farmacológico lo hablamos. Y para intervenciones también que duran un mes o más, ¿sí? También en cuanto al tratamiento farmacológico no hay muchos, no hay muchos enfoques que hayan comprobado, enfoques farmacológicos que hayan comprobado que haya resultado un psicofármaco, ¿no? A veces se suministran antidepresivos, ¿sí?, con lo que tiene que ver con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí?, pero en adultos, ¿sí? Obviamente que tampoco es que se utilizan o se deberían utilizar solamente psicofármacos, ¿no?, antidepresivos, como única medida de tratamiento, ¿sí? Las personas que se les suministran psicofármacos, obviamente que tiene que estar acompañado por un enfoque psicológico, por una terapia individual, ¿sí? Bueno, también los tratamientos para el trastorno por estrés postraumático, los psicoterapéuticos como el cognitivo-conductual, que ya lo habíamos visto, ¿sí? También hay veces que obviamente, acá también en se utiliza la reestructuración cognitiva con psicoeducación, habilidades parentales, técnicas de relajación, habilidades de regulación, habilidad cognitiva, narrativa del trauma, procesamiento de las distorsiones cognitivas. Bueno, incluye sesiones para los niños y adolescentes y también para sus padres, ¿sí? Se trabaja mucho con habilidades hacia los padres, ¿no? Bien. Lo importante a saber de cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento es que el tratamiento va a apuntar a las necesidades y a las experiencias subjetivas de cada sujeto después del trauma, ¿sí? Pero me parece muy importante que inmediatamente después de la exposición al trauma haya ya una intervención, ¿no? Uno podría en los primeros días ir evaluando las reacciones, ¿no?, o los síntomas que experimente el niño o adolescente para poder dar intervención rápida. Vieron que recién veíamos con el trastorno por estrés agudo, si se aplica, ¿no?, un tratamiento, se puede prevenir que luego se agudice y se complejice y pase a lo que es un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Por eso hay que estar alerta ante los síntomas que se presenten temprano y dar